Durante años mi esposo decía lo hago por nosotros, pero trabajaba día y noche mientras yo criaba sola a nuestros hijos. En diciembre canceló nuestro viaje a España por una emergencia. Esa noche encontré un mensaje oculto en su cuaderno, un pago de 240,000 euro que nunca mencionó. Cuando descubrí para quién trabajaba realmente, todo cambió. Encontré la cifra antes de que él pudiera borrar la página. 240,000 euro. Escritos a lápiz, en una esquina casi invisible, como si pertenecieran a otra vida. Como si mi esposo hubiera intentado que ese número desapareciera del mundo antes de que yo lo viera. Pero lo vi. Y ese instante abrió una grieta que ya no se podría cerrar. Todo comenzó la noche en que Andrés dijo que había una emergencia en el trabajo y canceló nuestro viaje a España. Los billetes ya estaban pagados, las maletas listas, los niños emocionados. Él llegó tarde, con ojeras y el móvil vibrando sin parar, diciendo que no es momento de explicaciones, y se encerró en el estudio. Yo debería haberlo dejado en paz. Pero algo, un instinto helado, profundo, me empujó a ir hacia la cocina cuando escuché movimientos. Era casi la 1 de la madrugada. Él estaba sentado con ese cuaderno negro que siempre llevaba a todas partes, pasando las páginas con rapidez, borrando, tachando, reescribiendo. La lámpara de la cocina iluminaba la nube de polvo blanco que dejaba la goma. Se veía ansioso. Demasiado ansioso para ser una simple emergencia laboral. Cuando se levantó para ir al baño, dejó el cuaderno abierto. No había pasado ni 2 segundos cuando mis manos ya se habían movido solas, como si supieran que lo que estaba ahí dentro iba a cambiarlo todo. En la hoja había una columna de números, la mayoría ya borrados. Pero el lápiz deja sombras, rastros. La tinta puede desaparecer, el grafito no. Entre esos restos ilegibles, una línea permanecía completa. Casi parecía recién escrita. Pago recibido, 240,000 euro. Confirmación final. Entregar a ese. Sentí un mareo. Me agarré al borde de la mesa para no caerme. ¿Un pago? ¿240,000 euros? ¿Entregar a ese? ¿San, quién? Nada tenía sentido. Andrés jamás había manejado cifras así. Su sueldo era normal. Nuestro presupuesto era normal. Toda nuestra vida era normal, o eso creía. La puerta del baño se abrió. Cerré el cuaderno de golpe, como si quemara. Andrés me miró fijamente, con una mezcla de sobresalto y algo más oscuro. Algo que no había visto en él en 14 años. ¿Estabas revisando mis cosas? Preguntó con esa voz fría que solo usaba cuando ocultaba algo. ¿Qué es ese pago? Logré decir, aunque la voz me temblaba. No respondió al instante. Se acercó despacio, como si eligiera cada paso. Lucía, no entiendes. No es lo que piensas. Estoy haciendo un trabajo temporal, algo que nos ayudará a salir adelante. ¿Y por qué no me lo contaste? Pregunté. Él no parpadeó. Yo sí. Sentí un pinchazo de miedo. Porque, tragó saliva, hay partes que no puedo explicar. Intentó sonreír. Esa sonrisa falsa, tensa, que nunca le había funcionado conmigo. Confía en mí. Por favor. No estaba pidiendo confianza. Estaba rogando silencio. Esa noche no dormí. Ni un segundo. Me quedé en la cama escuchando su respiración pesada al lado mío, preguntándome cuántas cosas más me había ocultado, cuántos secretos cabían en ese cuaderno negro. A las 6 de la mañana, se levantó sin hacer ruido y salió antes de que los niños despertaran. Yo me quedé sola en la cocina, con la luz tenue entrando por la ventana, y abrí otra vez el cuaderno. Esta vez con calma, con una atención casi quirúrgica. Muchas hojas habían sido arrancadas. Algunas estaban dobladas, otras pegadas entre sí, como si hubieran estado húmedas. Y en el borde del papel donde estaba la cifra, se veía claramente un rastro, ese _IA. El resto, borrado. Mi primera reacción fue pensar en nombres femeninos. Sofía. Silvia. Sandra.
Pero algo en ese rastro me inquietaba de otra forma, como si no fuera simplemente un nombre de mujer. Como si fuera una inicial peligrosa, no romántica. Miré el reloj. 7:03, el café seguía caliente. La casa estaba en silencio. Y yo ya había cruzado una línea interna de la que no se vuelve. Tenía que saber la verdad. No importaba cuál fuera. Prefería enfrentarla a seguir viviendo con una versión editada de mi propio matrimonio. Tomé el móvil, abrí la aplicación del banco, revisé movimientos. Nada raro. No había ingresos grandes, ni transferencias ocultas. No había forma de que 240,000 € hubieran pasado por nuestras cuentas sin que yo lo viera. Entonces entendí algo que me heló. Si ese dinero no había pasado por el banco, entonces no había sido legal. La respiración se me cortó. De pronto, la emergencia en el trabajo ya no sonaba a auditoría. Ni el pago sonaba a ascenso. Ni la inicial S sonaba a amante. Sonaba a problema. A peligro. A algo que un hombre desesperado hace cuando cree que nunca será descubierto. A media mañana, Andrés me escribió un mensaje breve. Hoy llego tarde. No me llames. Eso fue la confirmación final. Él ya no intentaba explicarme nada. Solo quería mantenerme fuera. Y cuanto más quería dejarme fuera, más claro estaba que dentro había algo turbio. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Los niños jugaban en la sala, ajenos a todo. Yo llevaba las manos frías, las piernas temblorosas, el corazón en el estómago. A las 11, hice lo que nunca imaginé que haría, decidí seguirlo. Cuando pienso en cómo empezó todo, no puedo evitar sentir una mezcla de vergüenza y tristeza. No por haber confiado en Andrés, sino por haber confiado a ciegas, incluso cuando las señales estaban ahí, marcadas con tinta roja en la rutina diaria que yo misma sostenía. Nuestra vida siempre había parecido sencilla, casi modesta. Una casa pequeña en las afueras, 2 hijos que llenaban los pasillos de dibujos, mochilas, risas y peleas por quien elegía primero la merienda. Yo trabajaba desde casa como asistente virtual, unas horas cada día, lo suficiente para cubrir parte de los gastos escolares y el supermercado. La mayor parte del peso económico lo llevaba Andrés, y él nunca dejaba que lo olvidáramos. Trabajo duro, decía, para que no les falte nada. Lo repetía tanto que acabó sonando como un eslogan grabado en piedra. Yo lo agradecía. O al menos intentaba hacerlo. Pero había días en los que una persona no necesita dinero ni estabilidad, necesita compañía, alguien que mire a los niños en el partido de fútbol del sábado o que ayude a buscar medias a juego antes del colegio. Andrés no estaba para nada de eso. El declive había comenzado 2 años atrás. Primero fueron los horarios extendidos, una junta más, un cierre importante, un cliente difícil. Luego vinieron los viajes, supuestamente cortos, de un día para otro, con excusas apresuradas que yo me tragaba porque no tenía motivos para lo contrario. Después empezó a resguardar demasiado ese cuaderno negro que yo ahora conocía tan bien. Lo llevaba siempre encima, en la mochila, en el coche, incluso al baño. Decía que ahí anotaba cosas del trabajo. Decía tantas cosas. Yo no quería ser la esposa molesta, la que cuestiona, la que revisa. Teníamos 2 hijos, una hipoteca que pagábamos cada mes como quien rema contra la corriente. No era el momento de guerras internas. Yo hacía lo que muchas mujeres hacen, mantener la casa funcionando mientras él mantenía el salario funcionando. Pero había grietas. Grietas silenciosas. Recuerdo un episodio, 6 meses antes de diciembre, que ahora cobra otro sentido. Estábamos cenando, los 4, y Andrés recibió un mensaje. Su rostro cambió, se tensó, y se levantó de golpe para contestar en el pasillo. Los niños siguieron comiendo como si nada, pero yo me quedé escuchando ese tono susurrado y áspero que él nunca usaba conmigo. Cuando volvió, dije sin pensarlo. ¿Todo bien? Me miró como si hubiera invadido un territorio prohibido. Es trabajo. Solo preguntaba, entonces no preguntes tanto. Fue la única vez que levantó la voz delante de los niños. Mateo dejó el tenedor a medio camino de la boca.
Valentina bajó la mirada al plato. Andrés se disculpó después, claro. Siempre lo hacía. Era su manera de restaurar el equilibrio sin tener que explicar demasiado. Ahora entiendo que ese día no estaba estresado. Estaba al límite. En medio de esa dinámica frágil, yo llevaba la casa como podía. Despertaba a los niños, preparaba desayunos, respondía a mis clientes, organizaba reuniones por Zoom, revisaba tareas, lavaba ropa, cocinaba, hacía compras, todo en un ciclo sin fin. Andrés llegaba cada vez más tarde, a veces oliendo a café frío y a noche larga, otras veces oliendo a silencio, ese que arrastra la culpa o el miedo. Y aún así, cuando estaba presente, seguía siendo cariñoso. Eso es lo que más me confundía. Me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba, me besaba la frente, me decía gracias por todo, pero sus ojos siempre parecían mirar a otra parte. Yo no quería ver la verdad. No aún. En noviembre, un mes antes de la noche del cuaderno, Andrés llegó con la idea del viaje a España. Nos lo merecemos, dijo. Vamos a desconectar. Los niños verán a tus abuelos. Hagámoslo. Yo me sorprendí. Él jamás proponía gastos grandes. Fue como un soplo de aire fresco y, al mismo tiempo, un empujón emocional que necesitaba. Reservamos los billetes a plazos. Todo parecía volverse un poco más luminoso. Andrés sonreía más. Yo pensé que era el cansancio acumulado y que, por fin, volvería a ser el hombre del que me enamoré. Pero con la llegada de diciembre, su estrés aumentó de manera violenta. No dormía. No comía bien. Recibía mensajes a todas horas. Me decía que no entendía lo difícil que era lo que estaba haciendo, pero nunca explicaba el qué. Y yo, ingenua o confiada, pensaba que se trataba de su puesto, de un ascenso, de presión laboral. Nunca habría imaginado lo que vi en ese cuaderno. El verdadero problema, el que explotó en mi cara en la parte 1, es que yo no conocía a mi propio esposo. No del todo. No en lo que realmente importaba. Porque la mañana después de descubrir los 240,000 euro, intenté hacer algo lógico, hablar con él. Mandé un mensaje largo, tenso, preguntando. Necesito que hablemos hoy. No puedo seguir sin entender qué está pasando. No respondió. Ni una palabra. Ni un emoji. Nada. Lo llamé 5 veces. No contestó. Lo llamé 6. Móvil apagado. Y ahí empezó la garganta a cerrarse, como si algo dentro de mí ya supiera que lo que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con un malentendido o con un trabajo nuevo. Era algo más. A media tarde, llamé a su oficina. Lo siento, dijo la recepcionista, Andrés no ha venido hoy. Tampoco ayer. Me quedé muda. ¿Perdón? Sí, no ha pasado por aquí desde el lunes. Era jueves. El silencio que siguió fue tan denso que tuve que apoyarme en la encimera para no caerme. ¿Sabes si está bien? Pregunté. La verdad, últimamente ha estado extraño. Pero no puedo decir más. Colgué sin sentir las manos. Él me había dicho que iba a trabajar. Me había dicho que tenía una emergencia. Me había dicho que confiar en él era lo mejor. Pero la realidad era simple, no estaba en la oficina, no estaba en ninguna parte, y no quería que yo lo encontrara. El problema ya no era la cifra de 240,000 euro. Ni la inicial S. Ni siquiera el viaje cancelado. El problema era que mi esposo llevaba semanas desapareciendo sin explicaciones. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que no trabajaba donde decía, que no hacía lo que decía, y que el dinero que había visto era apenas la punta de un iceberg que llevaba años formándose en silencio, justo debajo de la vida familiar que yo creía segura. La verdad completa aún estaba oculta. Y ese vacío, ese agujero negro de respuestas, empezaba a tragarlo todo a mi alrededor. La tarde en que decidí seguir a Andrés, no lo hice por celos ni por rabia. Lo hice porque, por primera vez en 14 años, sentí miedo. Un miedo real,
frío, de esos que te dejan las manos heladas aunque estés en una cocina caliente y familiar. El cuaderno con los 240,000 euro, su desaparición del trabajo, los silencios, la inicial S, todo flotaba alrededor de mí como piezas de un rompecabezas que aún no quería encajar. A las 19:12, escuché ruido de llaves en la puerta. Se me cortó el aire. Andrés entró, pegado al móvil, hablando en voz baja. No me miró. No saludó. No preguntó por los niños. Te dije que hoy no, susurraba, avanzando hacia el pasillo. No puedo hablar aquí. Sí, ya tengo todo. Esta noche. No, no voy con ella. Voy solo. No me fastidies ahora. Entiendo. Sí, a las 22. Colgó. Guardó el móvil. Respiró hondo, como si cargara un saco invisible. Yo me apoyé en el marco de la puerta. No podía moverme. ¿Con quién hablabas? Pregunté, sin elevar la voz. Él se sobresaltó. No esperaba verme. Lucía, por favor, no ahora. ¿Dónde has estado estos días? Trabajo. Ya llamé a tu oficina. No has ido desde el lunes. El silencio que siguió fue tan afilado que casi se podía oír. Andrés cerró los ojos como si necesitara recomponer una mentira rota. Cuando los abrió, ya no quedaba rastro del hombre que yo conocía. Había otra expresión, una mezcla de agotamiento y algo parecido al miedo. No tienes derecho a investigar mis cosas, dijo. Soy tu esposa, Andrés. No soy tu enemiga. Solo quiero saber qué está pasando. No lo entenderías. Inténtalo. Se rió. Una risa seca, triste. ¿Qué sabes tú de lo que yo cargo? Todo este tiempo, lo he hecho por ustedes. Todo. Mi garganta ardía. Mi paciencia también. Y 240,000 euro también los recibiste por nosotros? La reacción fue instantánea. Su rostro se desfiguró en sorpresa pura. ¿Qué has dicho? Lo leí en tu cuaderno. No debiste tocar eso. Gritó, dando un paso hacia mí. Retrocedí. No porque temiera un golpe, sino porque el hombre delante de mí ya no era Andrés. Era alguien acorralado. Dime la verdad, susurré. ¿De dónde viene ese dinero? Él apretó los puños. Se pasó las manos por la cara. Respiró profundamente, como si estuviera preparando una respuesta peligrosa. No puedo contarte todo. Pero, miró a los niños en el salón, luego a mí. Estoy metido en un trabajo que no es exactamente legal. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué tipo de trabajo? No te puedo decir detalles. ¿Con quién? Con gente que, tragó saliva, no te conviene conocer. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía. Él dio un paso más cerca. Lucía, escucha. Solo tengo que entregar algo hoy. Después de eso, podríamos irnos unos días. A donde quieras. España, Portugal, lo que sea. Todo esto terminará pronto. ¿Entregar qué? Silencio. Un silencio espeso como humo. Algo que no entiendes, respondió. No pude contenerme más. ¿Y ese? ¿Quién es? ¿Sofía? ¿Silvia? ¿Es otra mujer? Por primera vez en toda la conversación, Andrés soltó un suspiro casi aliviado, como si le hubiera dado una salida fácil. No es una mujer, dijo. ¿Entonces quién? Desvió la mirada. Ahí supe que la verdad iba a doler más de lo que imaginaba. Se detuvo, tragando palabras, una organización. Nada más. Una organización. Una palabra tan pequeña para un mundo tan grande. Dime que no estás involucrado con gente peligrosa, le pedí. Él no respondió. Y en ese silencio encontré la confirmación. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Algo se rompió. Algo dejó de esperar explicaciones y empezó a exigirlas. Andrés, no vas a salir esta noche,
dije con firmeza. Él se rió, incrédulo. No puedes impedírmelo. Si sales, llamaré a la policía. Entonces pasó algo que nunca olvidaré, su expresión se volvió estrictamente aterrada. No. Exclamó, acercándose de golpe. No llames a nadie, ¿me oyes? Nadie puede acercarse a esto. Lucía, por favor. ¿No entiendes en qué me metí? Pues explícame. Andrés apretó la mandíbula. Si hablo, nos destruyen. A todos. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si era verdad o una manipulación. Pero el miedo era real. Su voz era real. Tienes que confiar en mí esta última vez, dijo, casi suplicando. Solo voy a entregar algo. Solo eso. Después podremos respirar. Podré dormir otra vez. Podremos estar bien. Yo no miraba, pero ya no veía a mi esposo. Veía a un desconocido atrapado en su propia red. ¿Dónde es la entrega? Pregunté. Él retrocedió, tenso. No te importa. No vas a venir. Voy contigo, insistí. No. Gritó, golpeando la mesa con el puño. Los niños se asustaron. Mateo empezó a llorar. Valentina se abrazó a su hermano. Ese fue el punto. El momento exacto en que mi miedo se transformó en rabia pura. No voy a dejar que pongas a los niños en peligro. No están en peligro, insistió él. Solo no interfieras. Esta noche resolveré todo. Andrés, tengo derecho a saber la verdad. Y yo tengo la obligación de callarla, respondió él, con voz rota. Se quedó quieto, respirando fuerte, como si fuera a decir algo más. Pero no lo dijo. Miró hacia la puerta. Miró el reloj. Miró el cuaderno. Y eso fue todo. Tomó su mochila, metió el cuaderno dentro y se dirigió a la salida sin una palabra más. Si sales por esa puerta, advertí con lágrimas ardiendo en mis ojos, no sé qué versión de ti volverá, o si volverá. Andrés se detuvo. Apenas un segundo. Pero suficiente para ver que estaba completamente perdido. Abrió la puerta. Salió. La cerró detrás de él. Ese clic suave, casi imperceptible, fue el sonido más devastador que he escuchado en mi vida. Y ahí, en esa casa silenciosa, con mis hijos temblando a mi lado, entendí que mi matrimonio no estaba al borde del precipicio. Ya había caído. La puerta se cerró con ese clic seco y suave que debería haber sonado a nada, pero que a mí me atravesó como un disparo. Me quedé de pie en el pasillo unos segundos, incapaz de moverme, como si mi cuerpo todavía esperara que Andrés volviera sobre sus pasos, que dijera que todo había sido un error, que se desplomara en mis brazos y explicara por fin la verdad. Pero no regresó. Y cada segundo que pasaba hacía más evidente que no tenía intención de hacerlo. Me giré hacia los niños. Valentina abrazaba a Mateo con fuerza, él sollozaba silenciosamente, escondido en su camiseta. Me acerqué, los rodeé con mis brazos, y por un instante quise ser la adulta perfecta, estable, fuerte, la que sabe qué hacer. Pero no sabía qué hacer. Solo sabía que estábamos solos. Y que Andrés no estaba huyendo de mí, sino de algo más grande. Cuando logré calmar a los niños y llevarlos a la cama, salí al salón y me quedé en medio, mirando la nada. Las luces cálidas, los juguetes por el suelo, la taza de té que aún estaba tibia en la mesa, todo seguía igual. Pero yo no. Era como si la casa hubiera cambiado de densidad, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Miré el reloj, las 21:28. Él tenía una entrega a las 22. Durante toda la tarde había repetido que no quería que lo siguiera. Que no quería que llamara a nadie. Que no estaba en peligro, pero al mismo tiempo que sí estaba en algo tan serio que uno no podía siquiera nombrarlo. Y esa mezcla absurda, contradictoria, era exactamente la señal que necesitaba para entender que ya no podía seguir confiando en nada de lo que él decía. Pero tampoco podía llamar a la policía. Sus gritos, su pánico real al escuchar la palabra policía, la forma en que agarró mi brazo, todo eso había sido auténtico. Había peligro, sí.
Pero llamar a las autoridades podría desencadenar algo peor. Revisé mis mensajes. Nada de Andrés. Ninguna señal. Tomé una decisión que no sabía si era valiente o estúpida, iba a seguirlo. Fui al dormitorio. Busqué en el armario la mochila pequeña, la azul, donde solía guardar papeles importantes. Yo sabía que Andrés era meticuloso, si llevaba el cuaderno, también llevaba algo más. Y aunque no encontré lo que esperaba, sí encontré otra cosa que me dejó sin aliento, una carpeta gris, fina, marcada con un póster arrugado que decía riesgos. La abrí de inmediato. Había dentro varias hojas impresas con direcciones, croquis, números de serie, nombres abreviados, códigos. Entre ellos, uno repetido muchas veces, SIA. Ahí lo entendí, ese no era una persona. Tampoco era una organización clandestina en el sentido romántico o cinematográfico. Era un acrónimo. Una especie de entidad, una red. Algo formal pero invisible. Algo que vivía en esa frontera difusa entre lo legal y lo ilegal. Algo que Andrés nunca debió haber tocado. El corazón me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. En el fondo de la carpeta había algo más, una tarjeta blanca, opaca, sin nombre, sin logo. Solo un número, 089177Y al reverso, escrito a mano, jueves 22, almacén 14. Era jueves. Era esa noche. Era la dirección. A las 21:45 salí de casa. Dejé a los niños durmiendo, con la vecina del tercero avisada bajo la excusa de que Andrés había olvidado algo en el trabajo y yo tenía que llevarlo. Ella me creyó, claro. Nadie pensaría que detrás de una mujer normal hay un matrimonio descosiéndose por dentro. Conduje sin aire en los pulmones. Un camino que conocía de memoria se volvió desconocido, como si cambiara con cada semáforo. Me repetía que iba a confirmarme que todo era un malentendido. Que Andrés aparecería tranquilo, entregaría lo que fuera y volveríamos a casa a hablar. Pero cuando llegué al polígono industrial, supe que ya no había vuelta atrás. Las naves estaban casi a oscuras, excepto por la luz mortecina de algunos focos parpadeantes. El aire olía a metal y humedad. A distancia, la nave 14 tenía su puerta lateral entreabierta, apenas un hueco que dejaba escapar una línea de luz amarilla. Aparqué a 2 edificios de distancia y bajé del coche, temblando. Me acerqué a pie. A medida que avanzaba, escuché voces. Bajas, tensas. Esa tensión que solo existe entre dos personas que desconfían mutuamente. Me asomé por un hueco entre 2 contenedores. Y allí lo vi. Andrés estaba frente a 2 hombres vestidos de negro, sin insignias, sin prisa, sin expresiones. Su mochila estaba en el suelo, abierta. Uno de ellos sostenía el cuaderno negro. El otro revisaba un pequeño paquete gris metálico que nunca había visto antes. Está completo, dijo Andrés, casi sin voz. Lo sabremos cuando se verifique, respondió uno de los hombres, con un acento que no reconocí. Hice lo que pidieron, insistió Andrés. He cumplido. Necesito que cumplan ustedes. Cumpliremos cuando se confirme tu parte, dijo el otro. Si algo falla, ya conoces el protocolo. Andrés tragó saliva. No era la postura de alguien negociando. Era la postura de alguien sometido. Yo no respiraba. Literalmente. Mi cuerpo estaba congelado. Entonces uno de los hombres preguntó. ¿Ella sabe algo? Andrés dio un respingo. No. No sabe nada. No sabrá nunca. Mi estómago se desplomó. Mis manos temblaron tanto que tuve que apoyar una rodilla en el suelo. El hombre asintió lentamente. Más te vale. De pronto, oí un sonido detrás de mí. Una piedra suelta. Giré bruscamente. No había nadie. Pero el sonido había sido real. Y esa distracción me costó un instante demasiado valioso. Cuando volví a mirar hacia la entrada de la nave, Andrés ya no estaba solo. Uno de los hombres miraba exactamente hacia donde yo estaba. Espera, dijo él. ¿Has escuchado eso? Mi sangre se volvió hielo.
No hay nadie, respondió Andrés rápido, nervioso. No hay. Calla, ordenó el hombre. Voy a ver. Lo vi empezar a caminar. Hacia mí. Hacia la oscuridad donde yo me escondía. Un paso. 2. 3. Yo retrocedí en silencio, temblando, rogando que no me viera, que no escuchara mi respiración descompuesta. Me pegué a la pared del contenedor, casi sin sentir mis piernas. Y entonces, en un gesto que nunca olvidaré, Andrés hizo algo. «Espera», gritó él, con un tono desesperado que jamás había salido de su garganta. Dije que no había nadie. Si hubiera alguien, ya se habría largado. ¿Vale? No arruines esto ahora. Ese grito detuvo al hombre. Lo miró con sospecha. Luego bufó y regresó a la nave. Y así, gracias a Andrés, seguí invisible. Pero ya había entendido algo, él estaba atrapado. Y yo también. Me quedé allí, detrás del contenedor, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo sobre las voces dentro del almacén. Sabía que debía irme. Sabía que un paso más, una respiración más fuerte, una simple sombra mal puesta podía poner en riesgo a mis hijos, a mí, y, aunque me doliera admitirlo, también a Andrés. Pero no podía marcharme sin mirar una última vez. A través de la rendija vi cómo los dos hombres metían el paquete gris metálico en un maletín negro, de esos que no llevan logo ni cerradura visible. Andrés temblaba. Intentaba mantener la compostura, pero su cuerpo lo traicionaba. Sus hombros se alzaban en cada respiración y sus manos se frotaban nerviosas una contra la otra. Todo lo que tenía que entregar está ahí, dijo él. Lo he cumplido. El hombre del maletín lo miró fijamente. Lo has cumplido esta noche, respondió. Pero no olvides que esto no termina hasta que verifiquemos. Si hay algún error. Andrés asintió con la cabeza, rápido, casi con servidumbre. No habrá errores. Cuando el maletín se cerró, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. Ese instante marcó un antes y un después. Era evidente, Andrés no trabajaba para ninguna oportunidad temporal, ni para un cliente difícil, ni para ningún negocio legal. Estaba enredado en algo que no sabía manejar, que lo había sobrepasado hacía tiempo. Algo mucho más grande que él. Y aún así, por un segundo, solo uno, su rostro cambió. Miró hacia la entrada de la nave, hacia esa oscuridad donde yo estaba escondida, como si pudiera sentir mi presencia. Como si quisiera que lo viera. Como si, pese a todo, desease decirme la verdad y no pudiera. Ese gesto me destruyó más que todo lo anterior. Porque comprendí que Andrés estaba tan roto como yo. Cuando los hombres se dieron la vuelta y uno apagó la luz, me supe obligada a irme. Esperé a que los pasos se alejaran, conté hasta 30 en silencio, y corrí hacia el coche con las piernas de gelatina. Encendí el motor sin atreverme a respirar y tomé la carretera de regreso a casa con los faros apagados los primeros metros, temiendo que alguien me siguiera. No miré el espejo retrovisor. No tenía fuerzas. Llegué a casa pasadas las 11:30. La vecina me entregó un cualquier cosa me avisas que sonó distante, como si yo viniera de un mundo distinto, uno al que ella nunca tendría acceso. Cuando cerré la puerta, el silencio me golpeó. Los niños dormían. La casa olía a su champú y a la cena que había dejado servida. Normalidad. Dulce, frágil normalidad. Me senté en la mesa de la cocina, dejé la carpeta gris frente a mí y me cubrí la cara con las manos. Lloré sin ruido, para no despertarlos. Lloré porque por fin entendí toda la verdad. Habíamos vivido dos vidas paralelas. Yo sostenía la casa. Él sostenía un secreto. Un secreto que lo estaba devorando. A la medianoche recibí un mensaje de Andrés. Vuelve a dormir. Llegaré tarde. Hablamos mañana. No respondí. Ya no había nada que hablar. Al día siguiente, cuando los niños estaban en el colegio, dejé la carpeta gris y la tarjeta con el número 0891-77 en una bolsa sellada. No llamé a la policía directamente. No podía arriesgarme a hacerlo sin un plan,
sabiendo que Andrés estaba siendo vigilado, sabiendo que meterme torpemente podría ponernos en peligro real. Llamé en cambio a una abogada que conocía desde hacía años, una mujer con temple frío y paciencia quirúrgica. Le conté parte de la verdad. No sobre la nave, no sobre los hombres, no sobre el maletín, sino sobre los movimientos sospechosos, la desaparición de Andrés, el dinero, la inicial SIA. Ella escuchó sin juzgar. Lucía, esto no es un caso matrimonial, me dijo al final. Esto es un caso de seguridad. Y tú no estás protegida. Esa frase me clavó al asiento. ¿Qué hago? Lo primero es separar tu nombre del suyo, respondió. Lo segundo es solicitar una medida de protección discreta. Lo tercero, esperar. Porque si Andrés está involucrado en lo que sospecho, se hundirá solo. Y tú debes estar a salvo cuando eso ocurra. La escuché. Seguí cada una de sus instrucciones. Hice todo lo que me pidió, paso a paso, como quien sigue una ruta en un bosque lleno de lobos. 3 días después, Andrés no volvió a casa. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Los niños preguntaban. Yo inventaba respuestas. La abogada me pidió que no lo buscara. Que no interfiriera. Que el silencio, a veces, es la única protección posible. La mañana del 4.º día, recibí una llamada desconocida. Un número oculto. Contesté. Nadie habló los primeros 2 segundos. Luego escuché su voz. La voz de Andrés. Lo siento, susurró. Tenías razón en todo. No sé si podré volver. Mi corazón se detuvo. Andrés, ¿dónde estás? No preguntes, dijo él, cortando mi impulso. Solo escucha. Protege a los niños. No abras la puerta si alguien toca. No respondas números desconocidos. Y si un día desaparezco del todo, no me busques. No te metas en lo que sigue. ¿Qué sigue? Pregunté con un hilo de voz. Él respiró hondo, como si fuera su última bocanada de aire. Consecuencias. Quise decir tantas cosas. Preguntar tantas más. Suplicar. Gritar. Odiar. Algo. Pero la llamada se cortó. No volvió a repetirse. Un mes después recibí un sobrecertificado a mi nombre. No había remitente. Dentro había solo 2 cosas, una carta escrita en la letra de Andrés y una tarjeta bancaria vacía. La carta decía: perdona todo lo que te oculté. Perdona lo que destruyó nuestra familia. Lo hice creyendo que podía controlarlo. Pero hay redes que no te sueltan hasta que dejas de respirar. Cuida a los niños. Cuida de ti. Y sé feliz, aunque yo ya no pueda estar ahí. Andrés. Lloré en silencio, como la primera noche. No porque siguiera amándolo en el mismo sentido, sino porque entendí que Andrés nunca quiso hacer daño. Solo tomó un camino sin salida, un camino que cualquier persona desesperada podría tomar si cree que así salvará a su familia. Solo que él no nos salvó. Se sacrificó para que nosotros pudiéramos salir intactos. Y, en cierto modo, funcionó. Hoy, 1 año después, mis hijos están bien. Yo estoy mejor. La ley hizo lo suyo. Nuestras cuentas están a salvo. Mi nombre está limpio. Y aunque Andrés nunca regresó, lo que sí volvió a mi vida fue algo que creí perdido. Paz. A veces, cuando guardo la compra o doblo la ropa de los niños, pienso en él. No con rabia. No con amor romántico. Sino con algo parecido a la compasión. Andrés se perdió intentando protegernos, y su error se convirtió en la puerta que yo necesitaba para empezar una vida diferente. Una vida donde ya no hay secretos escondidos en cuadernos ni números que pesan como plomo. Una vida donde por fin respiro sin miedo. Y si aprendí algo de todo esto es que la verdad, aunque duela, siempre libera. Tarde o temprano, todo sale a la luz. Y cuando sale, uno ya nunca vuelve a elegir la oscuridad. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.